Ahora sí se escucha, ¿no? ¿Sí? Sí, ahora sí, Licen. Ahora sí, muy bien. De nuevo, vamos a iniciar. Estuve hablando 10 minutos, pero bueno, ya. Lo que nosotros queremos al finalizar esta semana es que ustedes puedan tener información básica sobre el modelo de trabajo que se viene implementando a través de UNICEF para la capacitación a las familias dentro de las comunidades como una manera de extensión de la escuela hacia la comunidad, como les decía la semana pasada, con el propósito de que como padres, como familia, como comunidad, puedan ver la importancia de lo que es la formación de los niños en la primera infancia. ¿Ya? Lo primero que vamos a revisar en este momento sería concepciones sobre la importancia de la primera infancia. ¿Ya? Quiero que nos vamos deteniendo puntualmente en cada una de las escenas que vemos. Aquí vemos una pareja de papás, vemos a sus niños y más o menos pensemos un poco cómo será el contexto de estos jóvenes padres y cómo está siendo el trabajo, por así decirlo, que ellos están desarrollando y qué aspectos eh, de sus niños están ayudando a desarrollar. Ahora vamos a la siguiente. Ahí también. Fíjense, ya lo hemos visto anteriormente cuando estaba tropezando con la señal, pero miren, ¿qué están haciendo estos niños? Son 6 niños con características similares, edades casi similares, tenemos un bebé, 2 bebés, el primero también parece bebé, pero ¿cómo se ven estos niños? Se ven saludables, se ven tranquilos, se ven alegres, ¿qué están haciendo? Ahora sí, ayúdenme ustedes comentando un poquito cómo los ven. Hay uno que está jugando incluso. Buenas noches, Licen. Yo los veo saludables, ¿Mm? que están con alguna actividad, entretenidos, otros tomando Ujú. alguna merienda y Sí, otros seguramente en algún lugar tranquilo. Se sí, los ve bien. sí. Tienen más o menos las características de cualquier niño que pueda estar albergado en nuestras aulas, ¿no? ¿Qué tipo de contexto y crianza podrían reflejar estos niños? Se ve alegría, se nota felicidad, me dicen, ¿sí? ¿Qué tipo de contexto? Miren, por ejemplo, el primero, el segundo está gateando y está en un jardín. El tercero, al parecer, está en una salita porque tiene un muñeco entre sus manos. La última niñita igual en un parque. ¿Cómo se imaginan que puede ser, digamos, el contexto de estos niños si ustedes me dicen que los ven felices, saludables? Díganme. Lice, la ¿Sí? palabra. Dígame, Fausta. Lice, yo creo que estas niños han tenido mucho apoyo de sus padres de familia, que Ujú. están estimulados en todo momento, que tienen el apoyo de toda la familia. Eso es lo que se puede notar. En una primera mirada podemos inferir eso, ¿no? Por la expresión de sus ojos, por cómo se ven, cómo están vestiditos y demás, ¿no? Muy bien. Hemos visto la semana pasada, ¿no es cierto?, los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que nos han dicho los documentos que hemos revisado en el primer capítulo? Vea la infancia como una etapa de sujetos con derecho, ¿no? Que requieren una atención especial. Han visto a estos niños. Todos coinciden en que sí se puede observar que tienen una atención especial, ¿ya? Cuidados del papá, quizás buena alimentación, un lugar seguro, porque muestran alegría, muestran seguridad en sus ojos, ¿no? Para nosotros especialmente, este no es un solo periodo de la vida que transcurre, ¿no? Sino es una base fundamental para el desarrollo de toda persona. Y eso es lo que queremos nosotros como educadores y formadores eh, transmitir a los papás, que vean la importancia de lo que es la crianza y formación de su niño desde el nacimiento, incluso desde la gestación hasta esta edad tan sensible, ¿no? Entre los 4 y 5 años. Nuestras normativas nacionales del mismo modo hacen hincapié en la importancia
de trabajar prioritariamente el cuidado, protección y atención a estos niños, ¿no? Como habíamos visto la semana pasada, hay un programa piloto que dependiendo de la efectividad que tenga, de los resultados que tenga, va a poder replicarse a nivel nacional, pero eso, como habíamos conversado la semana pasada, requiere de mucho esfuerzo, trabajo y presupuesto también, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a hacer es simplemente tomar lo mejor de esto, lo más concreto y sencillo posible para que podamos transmitirlo a nuestras comunidades. Ahora, ¿qué diferencia podemos ver con este grupo de niños? Están más o menos en el mismo rango de edad, pero son otras realidades. ¿Cómo se observa este contexto? Y mírenlos a futuro. ¿Qué oportunidades podrían tener estos niños de lograr desarrollar todas sus potencialidades? Y no es una realidad ajena a lo que actualmente, en este momento, en este día, martes 9 de septiembre, se están viviendo en algunos lugares del mundo. ¿Qué me dicen de este grupo de niños? Buenas noches, licenciada. Sandra, Buenas noches a todos. buenas noches. Sí, aquí podemos ver realmente una realidad que duele, ¿no? Que da mucha pena ver unos niños en medio de una guerra, ver los niños tratando de aprender, de hacer tareas, en medio del desastre, donde todo está destruido, viendo que tienen que aprender de repente a utilizar armas para poder defenderse, donde no hay alimentos, la escasez de alimentos, donde viven inclusive en la basura, quién sabe, comiendo la misma basura. Entonces, realmente es una realidad muy triste, da mucha pena que niños estén atravesando por esa realidad. Sí, es cierto lo que usted dice, ¿no, Sandra? Y como usted decía, ¿no? Estos niños están creciendo con esta realidad, con este sufrimiento, con estas carencias, desarrollando también, obviamente, ciertas habilidades de supervivencia básica, ¿no? Imagínense un niño menor de 5 años o un poco mayorcito ya con la idea de que en un futuro tiene que enrolarse en algún ejército, tiene que defender su vida, o como usted decía, ¿no? Buscar la supervivencia, como están los niños aquí en medio de la basura, quizás buscando, consumiendo. Acá están otros niños con sus padres que si bien dan lo posible, pero no pueden darle el sustento requerido, ¿no? Son realidades, como les digo, que no son ajenas ni a nuestro país, ni a nuestro continente y a nivel global se están viviendo actualmente. Y es precisamente por esto que todos nuestros gobiernos, a nivel de ministerios de educación, de salud, de justicia, vienen trabajando para subsanar esta realidad que el mundo está atravesando, ¿no? Y que tristemente muchas veces está fuera del alcance de nuestras manos como docentes, ¿no? Vamos a hablar un poquito igual sobre la evidencia, sobre la importancia de la primera infancia, pero ya enfocándonos en nosotros, en Bolivia, ¿no? Bolivia tiene, y ustedes son conscientes de eso, una de las tasas más altas de mortalidad infantil de lo que es Latinoamérica, ¿no? Hay diferentes niveles y formas de desnutrición y no quizás porque seamos un país que sufre de hambruna, no, sino porque muchas veces no hay la suficiente información y educación en lo que es la correcta nutrición. Acceso insuficiente al agua potable en muchas regiones, al saneamiento básico también, tasas bajas de registro del nacimiento tras el parto, un parto seguro. También tenemos un bajo porcentaje de acceso a educación infantil temprana, tanto la no escolarizada, que es casi nula, y la escolarizada, que somos nosotros, tenemos una baja estadística a nivel nacional. Y es precisamente porque, digamos, la educación inicial no es obligatoria, ¿no es cierto? Tranquilamente se accede a primaria sin el boletín del nivel inicial.
También no podemos negar ni cerrar nuestros ojos experiencias como la violencia doméstica, que es algo cultural a nivel Latinoamérica, el abandono, el abuso e incluso la depresión de los padres por temas económicos, familiares, etcétera, tienen un impacto que puede traumar, que puede marcar la vida de estos pequeños, ¿no? Durante la primera infancia, y eso lo van llevando, acarreando a medida que van creciendo, ¿no? Con un impacto muchas veces negativo en la salud emocional del niño, ¿no? También hay un buen porcentaje de niñas y niños indígenas o niños con discapacidad, y los que han sido abandonados o están viviendo en instituciones son especialmente, digamos, vulnerables también a perder estas oportunidades, ¿no? Hay muchas personas que migran en condición de, ¿cómo se puede llamar? Mm, indigencia, que vienen a las zonas urbanas y traen con ellos a sus pequeños. Y estos pequeños obviamente están privados de todo su derecho de lo que es la buena nutrición y sobre todo la educación. Pueden estar con sus papás, están acompañados de sus papás, pero estos derechos básicos de nutrición, de salud, de educación, sus propios papás por las necesidades económicas los privan de este derecho, ¿no? Y si también nos enfocamos en los niños que viven en instituciones, eh, tienen papás, solamente que la realidad de su vida, su trabajo, su contexto, hacen que los dejen a los niños a cargo de instituciones, y obviamente también les van privando de esa parte elemental, de ese derecho de vivir bajo la protección y cuidado de unos padres, ¿no? Y son relegados a instituciones. Y obviamente que si bien son financiadas muchas por la iglesia o por el Estado, no tienen las condiciones necesarias para cuidar a estos niños. Vamos a seguir avanzando un poco, ¿ya? Viendo un poquito de estadística, datos sobre el desarrollo en la primera infancia. Fíjense, más o menos un 16% de nuestros niños a nivel Bolivia sufren un retraso en el crecimiento debido a la mala nutrición. No estamos en una condición extrema como en otros países de Sudáfrica o de África, pero sí hay diferentes niveles de desnutrición en nuestros pequeños, ¿no? Cuidados sensibles. La mayoría de los padres en Bolivia carecen de acceso a programas que los capaciten, los formen o los informen, perdón, en lo que sería un cuidado cariñoso y sensible, con una disciplina respetuosa hacia los niños, ¿no? En el tema de seguridad, se reportan anualmente más de 70.000 denuncias en lo que sería, digamos, violencia intrafamiliar, violencia hacia el menor, etcétera, ¿no? Y fíjense, tenemos también un bajo porcentaje de lo que es el aprendizaje temprano, el ingreso a los niños tanto antes de los 4 años y después de los 4 años, ¿no? Esa es la realidad que todavía seguimos viviendo. Ahora bien, muchas investigaciones nos dicen que es muy importante que como Estado, que como nosotros, gestores en educación, podamos invertir y podamos hacer consciente a la familia de la importancia de las inversiones tempranas en la primera infancia. Cómo nosotros como educadores, cómo nosotros como padres de familia, como comunidad, como gobierno, tenemos que poner la mirada principal a este grupo etario, ¿no? Teniendo como premisas, vamos a tomar el ejemplo de este señor Hetman, que sus postulados, digamos, son la base del programa que se está implementando en la ciudad de La Paz. ¿Qué nos dice él? Lo principal, el aprendizaje como proceso continuo, ¿no? Que el aprendizaje seamos nosotros conscientes de que no se limita a la escuela, sino que es un proceso que comienza en estos primeros años y se debe extender de manera coordinada, de manera integrada durante toda
la vida, ¿no?, de un individuo. El efecto multiplicador. Éxito engendra éxito. Es la idea central que él propone de que nuestras habilidades cognitivas y no cognitivas como personas, como seres humanos, ¿no? Si son adquiridas en la primera infancia, son la base para que nosotros podamos desarrollar otras habilidades a lo largo de nuestra formación o de nuestra vida personal. Y cuando dice habilidades no cognitivas, es todo lo que sería, digamos, ¿no?, la perseverancia, la autodisciplina, la manera en que yo interactúo, socializo con otros. ¿Ya? Otro punto que él toma bastante en cuenta sería lo inverso, el riesgo del fracaso temprano. Dice, de manera inversa puede darse el efecto de bola de nieve del fracaso temprano. Toda persona que a temprana edad no tenga suficiente estímulo para poder desarrollar sus habilidades puede ir generando también algunas debilidades en su proceso de formación, ¿no? La importancia de la inversión. Aquí también él hace reflexión en el hecho de que las sociedades pueden llegar a obtener el mayor retorno de la inversión si destinan un aporte importante a lo que sería la formación de la primera infancia, ¿no? Desde la etapa no escolarizada, que sería estando dentro del cuidado íntegro solamente de los papás, hasta cuando llegan a nuestras manos y continuar con la escuela primaria, ¿no? Que nos dice que es más eficiente y rentable invertir en la educación y el cuidado de los niños pequeños en la primera infancia, como a nivel internacional se dice de los 0 a los 8 años, como nuestro código dice de los 0 a los 5 años, antes que intentar corregir las deficiencias y problemas que puedan ocasionar, ¿no? Si no se atiende de manera efectiva estas etapas. ¿Ya? Hasta ahí, ¿qué me dicen ustedes? Estamos como Ministerio de Educación atendiendo como gobierno, como gobernaciones, como municipios, o no hay una atención efectiva. Hablando en todos los estamentos, no estoy hablando de educación, de salud, de justicia. ¿Se están atendiendo estas necesidades actualmente en nuestra Bolivia de hoy? ¿Qué me dicen? ¿Están conmigo todavía? Pienso. Sí, Sí, buenas noches. Pienso que se están atendiendo, pero medianamente. Por lo menos en el área urbana no se ve tanto la participación, la atención a los niños. Es más, en estos últimos tiempos vemos que incluso en la alimentación complementaria, al día no responde a las necesidades básicas de los estudiantes. Entonces pienso que si bien hay políticas desde la macro, pero no llegan en su cabalidad a nuestros beneficiarios, llamémoslo, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y en los 3 estamentos que decimos, ¿no? Salud, educación y justicia, estamos por ahí. Están las normativas, están las autoridades responsables, los diferentes ministerios, secretarías y demás, pero como dice Elizabeth, ¿no? Quizás no abarca y no es un servicio de calidad que se esté brindando de acuerdo a los contextos donde vivimos, ¿no? Tiene mucha razón, en el área urbana sobre todo el sector salud, está muy, muy desprotegido en relación a la niñez. Veamos acá un poquito. Si bien todos los documentos que vamos a estar viendo estos meses nos hacen hincapié en que nosotros seamos unos lectores reflexivos de nuestra realidad, pero también vayamos conociendo todos los documentos que son de respaldo, estas tienen que ser nuestras herramientas básicas, ¿no? Para poder nosotros planificar, para poder también sensibilizar al padre de que es una responsabilidad compartida, ¿no? Del gobierno, de las familias y de las comunidades donde ellos están viviendo, ¿no? Sabemos bien que los ODS y la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, Niño y Adolescente nos dicen, ¿no? Los niños pequeños tienen que ser considerados fundamentalmente para la transformación.
Es lo que se desea alcanzar hasta el 2030, que sea el foco de nuestro trabajo, mujeres, niños y adolescentes, ¿no? Y su desarrollo integral. La meta 4.2 que nos dice asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a los servicios de atención y desarrollo. Esto es lo que nos dicen a nivel internacional. ¿Qué se ha venido viendo a nivel Bolivia? La UNICEF ha hecho un diagnóstico de lo que sería la atención a la primera infancia, ¿no? En lo que es salud, en lo que es alimentación, así como están viendo en el cuadrito, no sé si ven más abajo, atención que responden también a las necesidades dentro de la familia, el aprendizaje temprano, seguridad y protección. No sé si están en dispositivos o en computadoras, pero miren, hay datos en relación a salud, hay estadísticas, ¿no? Datos que nos muestran cómo se está trabajando con la salud de las mamás, eh, atención para casos de neumonía, por ejemplo, visita de atención postnatal, prenatal. Hay datos estadísticos que me muestran, ¿no? Cómo se maneja la población en este sentido. En torno a la alimentación igual hay datos. Inicio temprano de la lactancia materna exclusiva. Si bien no son cifras buenas, pero hay un número de población que responde a ello, ¿no? Pero miren lo curioso, cuando se busca información sobre el inicio del aprendizaje a una edad temprana, no hay datos estadísticos porque no se está trabajando, como decía Elizabeth, quizás de manera efectiva en este ámbito, ¿no? Y no se está interviniendo a nivel nacional, sino solamente con programas pilotos. Y esos programas pilotos obviamente atienden a ciertas comunidades. Miren, por ejemplo, lo que se quería saber, ¿no? Estimulación temprana en el hogar, no hay datos específicos. Libros infantiles dentro del hogar, qué tipo de juguetes se tienen en el hogar, asistencia a la educación de la primera infancia, digamos de los 0 a los 4 años, no hay datos específicos. Lo mismo cuando se trataba de averiguar sobre las necesidades de los formadores, de los padres, ¿no? Información pública sobre el desarrollo en la primera infancia, salud mental de los progenitores, apoyo para los progenitores, grupos, visitas en el hogar, guarderías infantiles de calidad en las diversas comunidades. A raíz de esta poca información que hay, se han ido planificando programas de intervención para atender este sector, ¿no? Para saber qué está necesitando esta población de padres, qué necesita esta población de niños que aún no están formalmente en la escuela, ¿no? Y a partir de esto, con base en la investigación que hemos visto anteriormente del señor Hackman, UNICEF ha planificado junto con Bolivia, con el Ministerio de Educación y Salud, el programa DIPI, ¿ya? E inicialmente se está trabajando en el Alto, en el área urbana del Alto y en la provincia de Independencia, también de la ciudad de La Paz. ¿Qué se llama el programa? Pan Manitos. Ha empezado a trabajarse desde el 2021 e idealmente tendría que estar cerrándose el programa este año, pero sigue en proceso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este programa, DIPI? Dice demostrar cómo adoptar un enfoque integrado para que el cuidado cariñoso y sensible de los niños pequeños en los ámbitos, y vuelve a repetir, salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene, además de protección, cuidados sensibles y aprendizaje temprano, vayan formando a los padres, vayan formando a la comunidad, pero obviamente este programa está de la mano de UNICEF con las capacitaciones, pero también el gobierno municipal del Alto lo está subvencionando, ¿no? Dice, toma como base el cuidado cariñoso desarrollado por la revista The Lancet, que es lo que hemos visto anteriormente, y acá le estoy dejando un enlace para que puedan ver cómo es que se propone este tipo de trabajo y cuidado coordinado, ¿no? Desde la casa para la formación de los niños. Y aquí estaría sus fundamentos, ¿no? Desarrollo integral de la primera infancia, y ahí están todos los componentes. Cómo trabajar la nutrición adecuada,
cómo trabajar la atención receptiva del papá, del adulto cuidador, protección y seguridad dentro del hogar, oportunidades para el aprendizaje temprano, pero la base es la buena salud, desde la gestación, nacimiento, hasta los 4 y 5 años, ¿no? Este sería la base de este programa de desarrollo integral de la primera infancia, que ya está terminando su primera fase, ¿no? Lo ideal sería que pueda replicarse en cada municipio de Bolivia. ¿Qué es lo que ha hecho UNICEF con este programa, Pan Manitos? Primero, ha planificado para estos dos municipios mejorar la capacidad del gobierno para diseñar e implementar una política y un marco institucional sobre el desarrollo integral de la primera infancia. Ha trabajado primero con todas las autoridades, tanto de salud, tanto del municipio, tanto de educación, que atiendan, ¿no?, a estas comunidades. Planificar, mejorar los servicios sociales integrales para prestar servicios de calidad, ¿no? Salud materno-infantil, registro de nacimientos, nutrición, agua y educación inicial en estos dos municipios. Luego, asegurar que los padres, cuidadores y representantes comunitarios, de donde están insertado el programa, tengan conocimientos y habilidades para atender y responder. Esto sería capacitación, ¿no?, para la atención a niños menores de 5 años y realizar su programación tomando en cuenta la diversidad de los municipios donde están interviniendo. Miren el trabajo coordinado e ideal, pero obviamente solamente son 2 municipios de Bolivia, ¿no? ¿Algunos de ustedes, a manera de conversar, ha escuchado del programa Pan Manitos de La Paz? ¿Lo conocen? No, Alicia, no. Nada, ¿no? Se ve bastante interesante y vamos a ir viéndolos. Miren, vamos a ir viendo cada uno de los componentes y vamos a ir pensando cuánto de esta información nosotros podemos trabajarla desde nuestra unidad educativa hacia nuestra comunidad. Por ejemplo, cuando habla del componente buena salud, básicamente es que se abarque información precisa sobre el bienestar físico y mental, tanto del niño como de los padres, ¿no? Dice, sabemos bien que la salud física y mental de los cuidadores puede afectar su capacidad para cuidar a la niña o niño. ¿Cómo podemos intervenir nosotros como educadores? Acá dice, asegurar que el niño reciba todas sus vacunas y que se realicen sus chequeos médicos con sensibilización, con información, con campañas de vacunación. Tener acceso a agua potable y saneamiento básico, ¿no? Ahí ya sensibilizar a nuestra comunidad, obviamente, para que también puedan hacer las gestiones donde corresponda a la instancia correspondiente para mejorar sus condiciones de vida dentro de su comunidad. Mantener el hogar limpio y libre de contaminantes para prevenir enfermedades, monitorear el estado de salud del cuidador, ya que su bienestar mental y físico impacta directamente en la calidad del cuidado que puede ofrecer. También con información, con sensibilización se puede compartir y trabajar, ¿no?, este componente. Nutrición adecuada concierne tanto a la nutrición de la madre y el niño. El estado nutricional de la madre durante el embarazo, sabemos bien que afecta a su salud de ella, pero también al bienestar del bebé, ¿no? Y después del parto, lo mismo, el estado nutricional de la mamá también determina la calidad de la alimentación del bebé que está amamantando, ¿no? Luego, la práctica de la lactancia materna exclusiva durante el tiempo pertinente, ¿no? Y luego, a medida, ¿no?, seguir avanzando en información, en sensibilización, cómo introducir alimentos sólidos, nutritivos, variados, evitar alimentos procesados, quizás aquí en las áreas urbanas, tratar también de sensibilizar sobre la correcta nutrición, evitar el elevado contenido de azúcar o sal en los diversos productos que consumimos y sobre todo, ¿no?, acceso a una alimentación balanceada en el hogar en general, ¿no? Son acciones que se pueden trabajar en el componente nutrición adecuada. Seguridad y protección también
Incluye crear un entorno seguro y estable que proteja al niño de cualquier tipo de daño, tanto físico como emocional. Quizás nosotros no podamos intervenir directamente, pero también nosotros podemos hablar desde la parte pedagógica con las familias, ¿no? De la importancia del diálogo, de la lectura en casa, del juego en casa, de responder, digamos, a la curiosidad innata del niño, de darles su lugar, escuchar su voz, sus voces y todo lo que ellos deseen transmitir, ¿no? Esto nosotros podemos eh, sensibilizar al padre para que cambie esta dinámica dentro del hogar. Oportunidades para el aprendizaje temprano, igual, darle la importancia de vida a todo ese desarrollo previo de habilidades, ¿no? Estimular la curiosidad, estimular el desarrollo del lenguaje, las habilidades cognitivas del niño, que el papá aprenda a utilizar la lectura diaria, el diálogo, la pregunta, la repregunta, para hacer que su niño pueda desarrollar en esa interacción en el hogar su lenguaje, ¿qué puede decir? Esas habilidades propias para expresarse con espontaneidad, ¿no? Bien, y seguimos avanzando. Atención receptiva. Concierne, dice, a la capacidad de la persona adulta, del padre, del cuidador, para percibir y entender las señales de sus niños y para darles respuesta. Sabemos bien que no hay una guía, digamos, que diga cómo ser mamá o papá a tal o cual edad, pero se necesita y hay información básica para que nosotros podamos compartir con estos padres, ya sean jóvenes, sean de mediana edad, para que puedan ser buenos formadores, ¿no? Es una manera también de educar a estas familias, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Dice consolar al niño cuando llora, reconocer las señales de hambre o sueño de un recién nacido, cómo celebrar pequeños logros del niño, cómo apoyarlos en ese sentido a ser resilientes, ofrecer apoyo emocional, abrazos, palabras de aliento, ¿no? Todo depende también de la crianza y cómo ha sido la niñez de estos padres, de nuestros niños, que ellos tengan desarrolladas o no tengan desarrolladas estas habilidades, ¿no? Y nosotros podemos apoyarlos, podemos informarlos, podemos ayudarlos a madurar en este sentido para mejorar la crianza de calidad desde el hogar, ¿ya? Ahora, solamente les pregunto a ustedes, ¿no? Ya estamos más o menos en septiembre, ya hemos trabajado y terminado 2 trimestres, hemos tenido muchas reuniones con nuestros padres. ¿Qué de todo lo que hemos visto, de estos 5 componentes, a lo largo de este año y años anteriores, ustedes han podido, en cierta manera, a través de sus PSPs, trabajar con sus papás? A ver, comenten. Porque no son cosas ajenas a lo que solemos conversar con nuestros padres. ¿Qué me dicen? A ver, tenemos colegas directores. Nosotros solemos realizar, ¿no es cierto?, reuniones trimestrales. Hablamos no solamente del aprovechamiento pedagógico de nuestros niños, sino también hablamos de las problemáticas que hay. Nuestros PSP tienen siempre una temática específica, ya sea violencia, ya sea nutrición, ya sea medio ambiente, y también, digamos, revalorización de las culturas. ¿Qué me dicen de estos componentes? No específicamente con estos nombres, pero estas temáticas en general, ¿han trabajado con sus comunidades? A ver, ¿alguno? Felicidad, Yamile, Edma, Lili. ¿Quién puede comentar algo? Janet, Dilia, Virginia, Giovanna. Listen, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Listen, sí, sobre lo que se está hablando, se trabaja, ¿no? Por ejemplo, yo con los padres de familia cuando nos reunimos,
trabajé o sensibilicé sobre el tema de la alimentación, ¿no? Alimentos saludables. Sí. Por ejemplo, nosotros acá en mi escuelita hay un kiosco que vende puro dulces, ¿no? Y entonces yo a los papás les digo, los niños están consumiendo mucho dulce y como consecuencia ya están con los dientes callados, ¿no? Entonces les decía, papá, si no manden monedas, si no mandenles algo saludable, una fruta o alguna cosa en su mochila. Entonces así, trabajando, conversando, se sensibilizó y ahora ya también los niños han cambiado de Claro, siempre se va obviamente. trabajando o conversando con papás diferentes temáticas. Eso puedo aportarles. Muchas gracias. Y es así, ¿no? Básicamente me imagino que todos hemos en cierto momento tomado, sobre todo el área de nutrición, ¿no? Y el área en los últimos 3 años que se ha dado mucha importancia a lo que es el plan de convivencia pacífica y armónica, también tocar, ¿no? El tema con los papás de lo que sería la disciplina positiva en casa, lo que sería la identificación, no sé, de situaciones de maltrato dentro y fuera del hogar, etcétera, ¿no? Es muy importante. Si se dan cuenta, son acciones que tranquilamente pueden ser la base a futuro de nuestras planificaciones, ¿no? Incluso con contenidos temáticos también, ¿ya? De acuerdo, digamos, ¿no? A lo que nosotros querramos involucrar a los papás en lo que sería la vida de la unidad educativa y cómo ustedes están comprometidos también para trabajar en sus diferentes comunidades, ¿no? Ahora vamos a ver, y esto obviamente es algo que todos manejamos, factores que influyen en el desarrollo infantil. Sabemos bien que los primeros años de vida son de suma importancia, como nos dice la teoría, es un periodo donde se desarrollan las habilidades lingüísticas, cognitivas, socioemocionales y psicomotrices, ¿no? Hay muchos factores que influyen en el buen desarrollo, en el bajo desarrollo o en las dificultades que a futuro puedan surgir, ¿no? Tenemos factores sociales en el sentido de las familias, de nuestros papás, factores socioeconómicos que pueden determinar una buena o una mala nutrición, una buena estimulación temprana o una nula estimulación temprana, lo que va a repercutir en la calidad de vida del niño, ¿no? También dentro de los factores sociales estarían costumbres, creencias de la comunidad, de la familia, del departamento donde nosotros estamos viviendo, ¿no? Factores psicológicos que ya son de manera personal, que también pueden ir afectando este desarrollo infantil, los temas familiares, ¿no es cierto? Mi papá, mi mamá, estas dos personas adultas, cómo es su desarrollo emocional, cómo es su madurez, cuán desarrollada o no desarrollada tienen su inteligencia emocional para poder educar y formar a un pequeño, ¿no? Ahí se pueden ver necesidades afectivas, se pueden ver casos de depresión en los peores escenarios, ¿no? O bien podemos tener jóvenes padres o padres maduros, ¿no? Que tengan la mente abierta, que tengan el buen juicio y una paternidad positiva, ¿no? En este aspecto, digamos, de los factores psicológicos que pueden influir en el desarrollo, también serían los problemas de comportamiento. Hablamos obviamente de los adultos, ¿no? Cierta agresividad, violencia dentro del hogar que también tienen sus raíces atrás de estos padres, ¿no? Pero que marcan el estilo de paternidad, el estilo de disciplina, el estilo de apego que viven en sus hogares con sus niños, ¿no? ¿Qué otros factores físicos, como el entorno, todo su contexto, el barrio, la provincia, la comunidad, el departamento, cómo es, cómo se vive en el contexto del niño, ¿no? Lo que es la salud, ya lo hemos dicho, alimentación, higiene, y también las habilidades, ¿no? Motoras, cognitivas, lingüísticas, porque cada niño tiene las características personales, ¿no? Y ciertas habilidades particulares, ¿no? Factores biológicos igual, tanto prenatales, que van relacionadas con mamá y papá, y las postnatales, ¿no? El estado físico con que ha nacido, la herencia genética del niño y demás. Todos estos factores
son los que pueden influir en cierta medida, ¿no? De manera positiva, pero también de manera negativa en el desarrollo integral de nuestros niños, y que nosotros como docentes debemos estar informados y tenemos que tener también la capacidad de poder orientar a nuestros papás, ¿ya? Ahora nos vamos un poco más a lo que sería, perdón, quiero ver la hora. Estamos bien. A lo que sería lo que nos compete a nosotros, ¿no? La parte pedagógica. El punto 3 habla del desarrollo integral y holístico de nuestros niños menores de 4 años. Y esto está muy relacionado con nuestro trabajo, ¿ya? Vamos a conocer cuáles son los lineamientos y orientaciones de lo que sería la educación inicial no escolarizada, que obviamente la ley 070 reconoce a la educación inicial, ¿no? A la educación inicial como la base fundamental para la formación de nuestros niños, pero resalta también a la familia y a la comunidad como el primer espacio de socialización y aprendizaje, es decir, que la familia, estos padres deben estar informados y capacitados para poder ejercer una paternidad responsable, ¿no? Obviamente está organizada la educación inicial en la etapa no escolarizada y en la etapa escolarizada que atendemos nosotros, ¿no? ¿Cuáles serían los enfoques? Nos vamos a centrar en la etapa no escolarizada. Ya los conocemos, lo hemos trabajado, no trabajado directamente, pero los hemos conocido a lo largo de estos años, mientras se iba armando y trabajando la ley 070. El enfoque familiar, ¿por qué? Porque nacemos nosotros, ¿no es cierto?, dentro de una sociedad y dentro de una familia. Es importante que el papá sepa que es la familia el primer lugar donde el niño se relaciona, se interrelaciona y donde aprende lo básico que le va a servir para la vida, ¿no? Aquí dice, compartimos espacios de convivencia, de socialización, desarrollamos o ayudamos a desarrollar como familia las primeras experiencias del niño, ¿no? Y sobre todo dentro de una cultura, dentro de un contexto de una comunidad que lo distingue, que lo hace particular. También tenemos que ver la parte de la comunidad. Tiene un enfoque comunitario porque se aprende en interacción con el contexto con el que vivo, ¿no? Como les decía, el barrio, la provincia, el departamento, el lugar donde estoy viviendo, ¿no? Acá el niño, antes de estar con nosotros, aprende ya pautas básicas de socialización, de interacción con el otro, ¿no? Y no solamente con el otro, sino también con el medio ambiente donde él está. Y es también que él va aprendiendo, fíjense acá el dibujito, por ejemplo, él va aprendiendo también a relacionarse con las diferentes instituciones que están cerca de él. En su barrio puede estar la farmacia, el centro médico, el parque, puede estar cerca la alcaldía, qué sé yo, cines, restaurantes, etcétera, ¿no? Él aprende a interactuar de esta manera con su comunidad. El enfoque integral, ¿por qué? Porque tiene que fortalecer la convivencia armónica complementaria, ¿no? No solamente dentro del hogar, sino también, volvemos a repetir, ¿no? Con la comunidad y con su medio ambiente. Y obviamente con sus creencias y espiritualidades dentro de esa comunidad. Ya, lo holístico, porque este papá y esta mamá tienen que ser conscientes que depende de ellos, de su cuidado, de su atención, de su protección, que este niño desarrolle integralmente todo su potencial, ¿no? Y todas sus dimensiones. Y aquí manejamos obviamente en la etapa no escolarizada, manejamos también las diferentes dimensiones, ¿no? Que las conocemos perfectamente. El ser, todo lo que sería lo actitudinal en cada niño, va desarrollándolo junto a papá y a mamá, sus actitudes, sus sentimientos, sus apegos, ¿no?
en el hacer, él explora, él conoce su casa, su calle, su barrio, sus juguetes, él va aprendiendo a través de este descubrir, de este hacer, ¿no? Y obviamente en el saber lo mismo, ¿no? A través, obviamente, y actualmente a través de todo lo que serían las redes sociales, el uso del Internet, el uso masivo de la comunicación, este niño de 4 o 5 años llega a nosotros plagado de información. Sea el contexto donde esté, sea urbano, sea rural, la información es constante y este niño aprende mucho más rápido, ¿no? Porque básicamente es un nativo digital y él está en contacto con la tecnología, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante? Que estos papás estén formados e informados en el hecho de que el padre, el hogar, junto a la madre, digamos, ¿no? Tienen que ser las primeras personas en que vayan a formar y educar a este niño para que pueda manifestar decisiones básicas, ¿no? Pero siempre guiadas por ellos. Cosas que desea conocer, cosas que desea hacer, ya sea con la guía del papá o también desarrollando su autonomía como persona que es capaz de expresar sus sentimientos y sus emociones. Fíjense, el papá, el hogar que está formado para desarrollar estas habilidades y que es consciente, manda a nuestras aulas un niño emocionalmente maduro, de acuerdo a su edad, obviamente, ¿no? De acuerdo a su edad, pero que nosotros vamos a ir también apoyando esa formación con más conocimiento teórico, con más conocimiento práctico, pero su ser y su decidir, la base la tiene que formar el hogar, mamá y papá, ¿no? Y no darnos la responsabilidad como generalmente se dice, ¿no? En el hogar, en la escuela aprende las malas palabras, aprende esto, esto y esto, y no vemos el interior de nuestra casa, qué es lo que estamos haciendo como papás, que mi niño, al ver algo fuera, lo asimila como suyo y no es capaz a su corta edad, dentro de sus posibilidades, discernir, esto es correcto, esto no es correcto. Y esa es tarea de la casa, de los padres, ¿no? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Están de acuerdo en este sentido que los formadores principales son los padres de esta pequeña persona, mire, en todas sus dimensiones? En realidad, claro, tendría que ser de la casa, ¿no? Tendrían que venir los niños con ciertos conocimientos, pero bien encaminados, ¿no? La motivación, la primera estimulación tiene que ser de casa, incluyendo la buena alimentación, ¿no? Todo el Claro, cuidado. claro, ¿no? Porque si bien digamos que también es responsabilidad del gobierno brindarme las condiciones como ciudadano, ¿no? Una economía estable, un buen servicio de salud, un buen servicio de educación está bien, pero yo como papá también tengo que poner mi parte, ¿no? Y formar a esta persona. Me parece bien. ¿Quién más? A ver, ¿están de acuerdo en este sentido de que lo que falta en nuestra sociedad actualmente, leyendo todo esto, quizás sea un papá, una mamá bien formado o informado en la crianza, en la correcta crianza? Sabemos que hay buenos padres, ¿no? Jóvenes, hay buenos padres. Hay buenos educadores, ¿no? En los hogares. Pero ¿qué está fallando entonces? ¿Qué piensan ustedes que pueda fallar? Buenas noches, Buenas licenciada. noches. ¿Cómo estás? Bueno, sí, evidentemente todo esto vemos, pero en nuestros contextos educativos tenemos una diversidad, ¿no? Tenemos papás que son profesionales, que pueden ofrecer todas esas comodidades Sí, a sus niños, pero el problema es que trabajan de 7 a 7 de la noche, de 7 de la mañana a 7 de la noche, sí, y los tienen prácticamente descuidados y han buscado como refugio guarderías, ujú, centros donde les pueden apoyar,
pero no es, pues, digamos, no cubre la atención de un padre o de una madre. Claro. Tal vez la necesidad hace esto, ¿no? Y evidentemente estos centros ofrecen alimentación, ofrecen juegos, pero no están, o sea, yo observo, tengo estas observaciones que no están adaptadas para eso. Hay niños de 0 a 3 años que prácticamente les tienen ya desde tan pequeñitos sentados, haciendo puntitos, rayitas, Sí. y les dan en unos platillitos así como con poteritas su alimentación. Y los papás piensan que con cancelar eso, ya ellos están cubriendo, digamos, esos derechos de su alimentación y educación de sus pequeñitos. Y cuando vienen al nivel inicial, no escolarizada y escolarizada, vemos ahí las falencias como maestras, ¿no? Niños que ya un poco agresivos, cansados, aburridos, ya no quieren hacer muchas actividades porque ya las ven repetitivas, que no han sido adecuadas para su edad, ¿no? Tal vez eso se puede ver en el área urbano y más que todo en el área central de las ciudades, Sí. donde los papás buscan a una tercera persona responsable, si no, ellos nunca se consideran responsables, ¿no? Se quedan con los abuelitos y los abuelitos son los que los maleducan, los abuelitos son los que les guaguachan, o sea, buscan culpables Claro. y se entiende, ¿no? Porque hoy padre y madre trabajan y bueno, no hay otra, pero o ahora les dan el celular 24/7 Sí. y los niños se vuelven más ansiosos a ese Al uso. a este aparatito y Sí. no lo estamos manejando de manera correcta y los niños están más ansiosos, un poco más agresivos. Entonces, viendo a la profundidad los casos, hay muchas consecuencias que arrastran. Ahora, en el área rural Claro. hay estos centros de apoyo, como decías anteriormente, el PAN, hay evidentemente, pero todavía tenemos papás que son cerrados y que todavía no les permiten participar en esto a las mamás, porque hay los grupos de madres que, y hay como guarderías, unos centros donde les llevan a sus pequeñitos mientras las madres Están. están aprendiendo a costurar, a tejer o a hacer repostería. Ya. Pero los papás que son así de adentro del campo no les permiten, o sea, todavía hay esa restricción donde nos falta trabajar y en algunas provincias optan por hacer cerrar las ONGs o estos apoyos, ¿no? De cultura para que ellos mismos se formen. Hay bastante material para investigar y para trabajar porque es algo que vemos, ¿no? Cada día en nuestras aulas. Eso sería, licenciada. Sí, muchísimas gracias. Y tiene mucha razón, ¿no es cierto? Depende del contexto, digamos, no siempre hay algo que podamos nosotras trabajar y reflexionar con los padres. Y es algo cultural, como usted decía, en el área rural, ¿no? Sí, nunca lo había visto de esa manera, pero eso puede llevar, ¿no? A Sí, que algunos programas no logren su objetivo. claro que ¿Alguien? sí. Listen, en este punto Ujú. debemos de entender que hay muchos padres de familia, no todos, pero un buen porcentaje, como usted decía, se preocupan desde sus inicios, se informan, buscan los mecanismos para ir estimulando a sus hijos sin delegar su responsabilidad a terceras personas. Lo que no queremos es eso, ¿no? Que haya la delegación a terceras personas, que ellos asuman ese rol que tienen como papás. Entonces, y hay muchos papás que se preocupan, papás jóvenes, papás mayores, incluso papás que son del área rural, den la forma de estar más tiempo con sus hijos, pese a las limitaciones que se les puedan presentar. Entonces, lo que se tendría que hacer desde el gobierno central, yo creo que es un poco cortar también lo que es el paternalismo, porque ofrecen muchas cosas y los papás, hay algunos convenencieros, yo llamo así con esos términos, convenencieros interesados, nada más asisten a los centros, a las guarderías, porque les brindan
alguna situación para sus hijos y no los estimulan como deberían de estimularlos, lo que dice la maestra, queman etapas, saltan etapas, pero los papás están bien porque los chicos están en otra atención delegados a otras personas. Claro. Entonces, lo que tendría que buscar con estos programas es de que cada padre de familia asuma su responsabilidad como tal en la crianza, en la buena crianza de sus hijos. Creo que ese es el sentido y el propósito que busca el gobierno. Sí, ¿no? Muchísimas Y gracias. es una tarea bastante difícil llegar a esa sensibilización, ¿no? Sobre todo, como usted decía, que muchas veces lo hacen por el plus que reciben de estas organizaciones, ¿no? Por eso para nosotros, digamos, ¿no? Como gestores tanto de aula como de unidad educativa, eh, va a ser un paso, aunque sea pequeñito, hacia esa información y sensibilización y sobre todo a ese cambio de mentalidad de nuestra sociedad que tiene todavía muy marcado el machismo, ¿no? El papel, el rol del hombre, el rol de la mujer y tratar de que simplemente ellos puedan asumir, como usted decía, como ambas decían, ¿no? Su responsabilidad como padre, como madre, como educadores dentro del hogar. No es una tarea imposible, pero es una tarea que se tiene que hacer de manera inteligente, de manera concreta, con pequeños pasitos, porque recursos económicos, comunidad educativa no tenemos, pero sí tenemos el hogar abierto y el oído atento del papá, porque somos sus maestras, somos sus directores y directoras, ¿no? Así que tomando en cuenta eso, podemos hacer pequeños programas de intervención en nuestras unidades educativas. Aprovechar ese sentido. Ahora vamos a ir viendo algo que también nosotros ya teóricamente manejamos, cuáles son los componentes del desarrollo integral que nosotras conocemos, pero es bueno que el papá llegue a conocer para que vea la importancia de lo que es el trabajo con sus niños en casa y cómo nosotras como maestras también apuntalamos ese desarrollo, ¿no? Y obviamente están estos componentes relacionados con los campos de saberes y conocimiento, ¿no? Y con la vida real, con la vida en la comunidad, ¿no? Tenemos afectividad y espiritualidad en la familia, todo lo que sería la cultura, todo lo que sería también las fe y religiones, identidad cultural de la familia, desarrollo psicomotriz y cognición, y salud y nutrición. Esto es importante que el papá sepa qué es. Él lo trabaja, él lo vive, él lo hace, pero no sabe o no es plenamente informado de qué aspecto de la vida de su niño va desarrollando. Así que podemos darle esta información al papá, ¿no? Aquí tenemos el primer componente, afectividad y espiritualidad en la familia. Dice, vínculo afectivo y espiritual que establece la madre o el padre con la niña y el niño desde el momento de la concepción y después del nacimiento con otros miembros de la familia, ¿no? Yo involucro aquí también al papá porque tiene que ser un papá presente en todas las etapas de la vida del niño en el aspecto ideal, ¿no? En lo ideal. Que también podemos nosotros apoyar y apuntalar lo que sería toda la gestación de una mamá que esté sola, ¿no? No está fuera de nuestra realidad igual. La base fundamental de la formación de la vida emocional también contribuye a la identidad cultural, digamos, de este pequeño niño, ¿no? La identidad cultural de la familia también permite desde las actividades cotidianas que se hagan en casa, todas las costumbres para las diferentes fiestas, ya sea provinciales o departamentales, o propias de la familia, sus costumbres particulares, el uso, no sé, modismos, normas, hábitos, todo lo que sea relacionarse. Y eso es propio de cómo el niño va asimilando e interactuando con otros, ¿no? Que es bastante diverso en nuestra Bolivia. Salud y nutrición, un buen estado de salud y la adecuada nutrición contribuyen al crecimiento. Esto, como padres responsables también, yo debo enseñarle al papá, ¿no? En las diferentes etapas del desarrollo de su niño, desde la gestación hasta sus primeros años de vida, su infancia, su niñez, su adolescencia, etcétera, ¿no? ¿Cómo debe ser la correcta nutrición dentro del hogar? Somos un país, gracias a Dios, rico
en lo que es la diversidad de alimentos que produce nuestra tierra y que no aprovechamos de manera inteligente. Desarrollo psicomotriz y cognitivo. También, como comentaba una de las colegas, el mal uso de la tecnología. El papá tiene que ser consciente de cuánto puede ser provechoso o no provechoso el uso de esa tecnología, en qué momentos hacerlo, a qué edad hacerlo, a qué edad no es conveniente. Por ejemplo, a la edad de nuestros niños con los que trabajamos, que todavía están en pleno desarrollo emocional, se crean fácilmente las adicciones. Por eso se ponen histéricos cuando están con la pantalla aquí en la manita. Y como por arte de magia le pone uno la pantalla y se queda quietito. Le quita la pantalla y empieza, ¿no? Y todo eso el papá lo desconoce, lo hace por comodidad. O muchas veces por cansancio, por estrés, ya un minuto de silencio y le dejan, ¿no? Pero todo esto es bueno, digamos, ¿no? Una charlita cortita, un videíto corto diciendo cuál es lo beneficioso, que no está mal que conozca, cuánto tiempo es lo prudente, cuánto no, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no los va, es bueno conocerlo como padres, ¿no? Ahora vamos a ver algunas orientaciones para estos procesos educativos, ¿no? Que vayamos a replantear nosotros, ¿no? De acuerdo con los lineamientos y orientaciones metodológicas que manejamos, el desarrollo integral, dice la teoría, de las niñas y niños en los primeros años de vida está íntimamente relacionado con ¿qué? Fíjense, accionar de las madres, los padres o quienes los cuidan y protegen. O sea que ya vienen desde casa con un desarrollo, un cúmulo de habilidades, capacidades y conocimientos que están en pleno desarrollo o algunos consolidados, pero que nosotros vamos a ir perfeccionando o variando, ¿no? Es en casa donde el niño conoce el mundo, se apropia del mundo, desarrolla su lenguaje, desarrolla sus apegos, sus afectos, sus gustos, sus intereses, ¿no? Por eso es importante que el papá tenga este conocimiento básico para saber cómo atender a este niño, ¿ya? Y aquí también estas son algunas orientaciones que nosotros podemos orientar al papá, ¿no? Esto es para que nosotras vayamos viendo momentos de la vida cotidiana, ¿no? Cómo se desarrolla la rutina de una familia, ¿no? Tenemos los ámbitos de acción, tenemos las rutinas y tenemos los componentes. Así podríamos presentárselos a nuestros papás para que ellos vayan viendo, ¿no? Con qué cosas, con qué rutinas diarias yo desarrollo tal componente, tal habilidad en mi niño, ¿no? Por ejemplo, dice actividades cotidianas de la familia. Obviamente, informar a la mamá sobre todo lo que sería la preparación, ya sea para un embarazo planificado o para una maternidad que sea bastante saludable, para una paternidad responsable, un papá que acompañe en cada momento, en cada etapa, que esté presente, ¿no? Y luego tenemos acá momentos de alimentación, fíjense, lactancia materna, alimentación complementaria. Yo voy desarrollando qué componente, afectividad y espiritualidad en la familia. ¿Por qué? Porque también, digamos, tanto la lactancia como la alimentación en casa también es parte de mi cultura, de mis raíces, de mis costumbres, ¿no? Que traigo arraigadas, ¿no? Luego tenemos dentro de las rutinas, cuidado de la salud de manera general, aseo, vestimenta, descanso, sueño, orden, limpieza. ¿Qué es lo que yo trabajo? Identidad. La identidad del niño, pero también unido a lo que es la identidad cultural de la familia. ¿Cómo acostumbro yo como familia desarrollar esto, ¿no? Visitas periódicas a los médicos, vacunaciones anuales, cómo me atiendo en relación a las enfermedades estacionales, si estoy en el oriente, si estoy en el occidente, cómo es la rutina del aseo personal desde niño, cómo le voy inculcando al niño cuidado de dientes, cabellito, uñas, etcétera, ¿no? Incluso orden, limpieza y descanso es parte de la disciplina personal. Cómo
es esta rutina en casa, cómo la inculco y cómo esto va también trascendiendo a lo que sería su escolaridad del niño, ¿no? Creando hábitos. Miren de importante lo que es formar a un niño en un hogar en todo esto. Luego tenemos también trabajo familiar y comunitario, celebración de festividades, visitas y actividades cotidianas en la comunidad, desarrollo psicomotriz y cognitivo. ¿Por qué psicomotriz y cognitivo? Porque, bueno, los trabajos en casa, desde simplemente tender la camita, poner la mesa, ayudar en el jardín, limpiar la vereda de la casa, todo lleva un conjunto de desarrollo de habilidades propias, ¿no? De esta edad, que él aprenda a utilizar, no sé, que se llama el repasador, una escobita pequeña, basurerito, etcétera, ¿no? Va desarrollando todas estas habilidades, pero trabajando en casa con papá o visitando aquí, como dicen, ¿no? Diferentes, como decíamos hace momentos atrás, diferentes instituciones del barrio, la iglesia, obviamente, la formación religiosa, hospitales, centros médicos, conocer incluso el centro de policías del barrio, que vaya interiorizándose y conociendo su comunidad, y esto de la mano de mamá y papá, ¿no? Aquí abajito lo dice textualmente, asistencia a servicios institucionales, médico, iglesia, centros infantiles, parques, etcétera, ¿no? La cultura de la salud del niño sano, no simplemente llevarlo cuando el niño está súper mal, digamos, ¿no? Sino crear esa cultura del niño sano con visitas periódicas, cada 6 meses, cada trimestre, ya dependiendo, ¿no? De las condiciones que tenga. Actividades familiares recreativas también va dentro de estos componentes, ¿no? Pero miren, si el papá es consciente de la tarea tan importante que tiene, de hablar, de dialogar, de enseñar, de decirle aquí venimos por esto, acá tenemos que acudir por tal cosa. Cuando tengas tal cosita, tienes que venir a este lugar acá, pero buscar la manera de ir abriendo la mente del niño hacia su comunidad. Miren de interesante que sería que el papá lo haga, pero de manera didáctica, educativa, formativa. Y lo hacemos, todos como papás lo hemos hecho esto, pero por inercia, ¿no? Porque es parte de la rutina diaria, no lo hemos hecho con un propósito de decir, hoy voy a enseñar cómo mi niño va a comprar a la farmacia. Hoy voy a enseñarle a que compre en la venta y cuánto es el cambio. No lo hacemos quizás de esa manera, pero sería muy bueno trabajarlo. Hasta aquí, hemos visto el contenido del capítulo 2 y la tarea de ustedes es revisar este documento. La primera infancia importa para cada niño. Está con un enlace, pero se los voy a pasar mejor al grupo. Y la tarea es de ustedes revisar el capítulo 1, 2, 3 y 4, que son cortitos. Simplemente son investigaciones que ha hecho la UNICEF precisamente para apuntalar este proyecto de Pan Manitos a nivel Bolivia, pero obvio que se ha trabajado también a nivel internacional. ¿Y qué es lo que van a hacer después de la lectura? Acá hay un pequeño resumen. Por ejemplo, el capítulo 1 está hablando del cerebro del recién nacido, ¿no? Como todos sabemos, lo importante que es la estimulación en los primeros años de vida. Un cerebro que se desarrolla de manera saludable, dice en la primera infancia, establece las bases para el aprendizaje, comportamiento, salud. En eso gira el capítulo 1, ¿no? Hablando de la importancia de cómo estimular el desarrollo cerebral en el niño, en el recién nacido. El capítulo 2 nos habla un vistazo de todo lo importante que es la nutrición en esta primera infancia durante los primeros 1000 días de vida, que sería hasta los 2 años y medio más o menos, ¿no? Para lo que sería el desarrollo físico y el crecimiento del niño y también obviamente de la parte cognitiva, ¿no? ¿Y qué lleva a la desnutrición? Luego el capítulo siguiente, el 3, habla de la protección, ¿no? La importancia de la protección hacia, qué sé yo, todos los signos de violencia que hayan
en el hogar, en la comunidad, los problemas que hayan en casa que puedan perjudicar al niño, el estrés tóxico que a veces como papás sometemos al niño cuando estamos estresados o gritamos mucho o no los escuchamos o no le permitimos hacer ciertas actividades porque no podemos controlar nuestro estrés y quizás nos estrellamos con las personas más vulnerables en casa, ¿no? Silenciándolos cuando quieren venir hacia nosotros y una serie de cosas que pueden verse a diario en el hogar, ¿no? Y cómo todas estas experiencias negativas van también eh, siendo factores negativos en el desarrollo emocional del niño. Y todo lo importante en el capítulo 4, lo que sería la estimulación y el aprendizaje temprano, ¿no? Desde vientre materno, desde que nace, el diálogo, el abrazo, el beso, el cariño, las caricias, el hablar, el cantar, el jugar. Todo lo que como papá y mamá, desde la gestación, le permite al niño solamente escuchar mi voz y sentir calma, ¿no? O sentir alegría. Y cómo a medida que va creciendo también papá y mamá se forman como ese lazo importante de conexión, de apego, pero sobre todo de seguridad. Así que son 4 capítulos cortitos que ustedes van a leer con detenimiento de este documento y lo que van a hacer es una infografía más o menos de este estilo o con todos los diseños interesantes que ustedes vean con esta información básica, ¿no? De estos 4 capítulos, que le ayuden o que con el poco contenido, con dibujos, con imágenes, ustedes puedan demostrar lo importante que son estos 4 elementos para el desarrollo integral del niño, ¿no? En todas sus dimensiones, ¿ya? Salud, nutrición, protección. Son 4 los puntitos que ustedes tienen que ver. Y acá les estoy dejando una serie de videos relacionados con todos estos puntos, ¿no? Desarrollo del cerebro, alimentación, el juego, cuidado y protección de los papás. Pueden verlos, son videos de estos programas que ha hecho la UNICEF en diferentes países, no solamente en Bolivia, están de Chile, de Perú, de diferentes lados, y el sitio grande es el canal de Latinoamérica, ahí pueden ver videos cortitos, informativos, que incluso ustedes por sus grupos de WhatsApp pueden escoger qué temática para los papás. Están interesantes, son cortitos. No son muy recientes, son del 21 para adelante, tampoco son muy antiguos, pero están enmarcados en todo lo que es la importancia de la primera infancia. Así está bonito el material. Y la tareita sería esto, ¿no? Realizan la lectura, capítulo 1, 2, 3, 4, contestan las preguntas referentes al contenido que están en la guía, ¿no? Contestan, pero para organizar sus ideas, no es que las van a escribir, ¿no? Y con toda esta información, ustedes arman una infografía, ¿ya? Con cualquier aplicación, puede ser con Canvas o con la que ustedes utilicen, ¿ya? Estas serían las preguntas guías. No es para que las contesten, sino para que les sirvan para organizar su infografía. Porque es importante conocer los datos científicos sobre el cerebro. Digamos, ¿qué puede argumentar sobre la importancia de la nutrición? La nutrición en la primera infancia es, no sé, pueden ponerlo con dibujo, no sé. ¿A qué se refiere con protección? ¿Qué es la protección? ¿Cuáles son las actividades que parecen triviales pero no lo son? Cantar, jugar, bailar con mi niño, digamos, ¿no? ¿Por qué no son triviales? Son preguntitas que les he puesto como para que les ayuden a organizar sus ideas. No es que las tienen que contestar textualmente. Tienen que armar su infografía, ¿ya? Y esto es lo que tendrían que subir ustedes en una imagen, en Canvas u otra aplicación. Una infografía que la persona que lea pueda decir, wow, así que importante es la nutrición en estos años. Ah, no me había dado cuenta, estas actividades de juego, de deleite,
me sirven para tal cosa, digamos, ¿no? Más o menos así. No sé si me dejo entender, ahí están todos los pasitos. Define el objetivo de la infografía, recolecte datos para la infografía, dan láminas, conceptos cortitos, visualice los datos, elija el gráfico para su propósito, no sé cómo va a estar diagramado, ustedes escogerán, elija una plantilla de su agrado y denle el estilo, ¿no? Que ustedes prefieran. Hasta ahí sería la actividad del cuadernito 2. Gracias, Yamile. Y ahí estaríamos concluyendo. Ajá, perfecto, se entiende, ¿no? Así que hasta mañana ustedes tienen tiempito de poder realizar todas las actividades del cuadernito 1 y concentrarse en este cuaderno 2.